Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea. Hoy estamos aquí para hablar de consistencia en bases de datos distribuidas. Como habéis visto anteriormente, las bases de datos centralizadas utilizan diversos mecanismos para garantizar que la base de datos está en un estado consistente, es decir, que los datos son válidos, están actualizados, son confiables, etcétera, etcétera. Cuando estamos en un entorno distribuido y replicado, esa distribución y replicación añade más dificultad aún a la gestión de consistencia. Por tanto, las bases de datos distribuidas deberán utilizar mecanismos, protocolos, algoritmos extras para garantizar que los datos están consistentes. Eso es lo que vamos a ver hoy en esta presentación. Y fijaos que digo distribuidas. La replicación también añade aspectos importantes a considerar, pero en esta presentación solo vamos a hablar de consistencia en bases de datos distribuidas. Por tanto, hablaremos de qué implicaciones hay en la fragmentación y distribución para garantizar la consistencia de las bases de datos y cómo resolver esas problemáticas. Dicho esto, vamos a empezar, como no, haciendo un breve repaso de qué es la consistencia y las transacciones, que son los mecanismos que se utilizan para garantizarla. Como bien sabéis, la consistencia tiene que ver con la integridad, calidad y corrección de los datos. Vaya, que los datos son correctos, son válidos, están actualizados y son confiables. Se puede ver comprometida por diversas situaciones, como veis aquí, averías, interferencias cuando distintos usuarios acceden concurrentemente y como mínimo uno lo hace para escribir, en caso de tener datos replicados, errores, etc. No obstante, la base de datos, en la medida de lo posible, establece los protocolos y mecanismos necesarios para garantizar al máximo, dentro de sus posibilidades, que los datos son consistentes. ¿Y qué mecanismos utiliza para ello? Pues utiliza las transacciones y un conjunto de mecanismos que gestionan esas transacciones. Llegados hasta aquí, hay que recordar qué es una transacción. Como bien sabéis, una transacción es un conjunto de operaciones, que pueden ser de lectura o escritura, que se ejecutan sobre una base de datos y que tienen una particularidad, que es que todas estas transacciones que forman parte de todas estas operaciones, que forman parte de la misma transacción, se ejecutan como una unidad indivisible de trabajo. Es decir, o se ejecutan todas o no se ejecuta ninguna. Por tanto, una transacción puede terminar de dos formas: o ejecutando todas las operaciones que contiene, es lo que llamamos acabar con un commit, aceptando, o bien cancelando, es decir, no ejecutando ninguna de las operaciones que contiene, que es lo que decimos acabar abortando o con un rollback. Como habéis visto en los modelos relacionales, las transacciones cumplen un conjunto de propiedades que llamamos propiedades ACID. ACID es el acrónimo donde cada una de sus letras indica una de las 4 propiedades que deben cumplir las transacciones. Básicamente, la primera es atomicidad, es decir, las transacciones se ejecutan todas las operaciones de la transacción se ejecutan de forma atómica. La segunda es consistencia, si los datos están consistentes antes de ejecutar una transacción, después de ejecutar la transacción los datos deben continuar estando consistentes. Durante la transacción es posible que tengamos algún estado de consistencia, pero cuando la transacción termina con un commit o con un rollback, los datos están consistentes. La I de isolation o aislamiento nos dice que aunque haya distintas personas, distintos usuarios, distintas aplicaciones accediendo de forma concurrente a los mismos datos y puedan haber interferencias, el sistema gestor de base de datos controlará esas transferencias para que la transacción acabe de forma consistente. ¿Verdad? Y la durabilidad lo que nos dice es que cuando una transacción termina, confirmando los datos, esos datos son persistentes, son durables al cabo del tiempo. Es decir, si se confirma una transacción y segundos más tarde el ordenador donde tenemos nuestra base de datos cae, pues debemos ser capaces de poder recuperar esa transacción. Por tanto, estas son las propiedades que debe cumplir una transacción. Un ejemplo típico y tópico de transacciones es transferir dinero de una cuenta bancaria a otra. Imaginar que tenemos dos cuentas bancarias y queremos transferir, una cantidad de dinero de una cuenta a otra. Suponemos que queremos transferir la cantidad Q. Esta transacción está compuesta de distintas operaciones. Primero leemos el saldo de la cuenta de origen a ver si hay suficiente dinero. En caso de que lo haya,
continuamos, leemos el saldo de la cuenta destino y luego actualizamos la cuenta de origen con el saldo que tenía menos el dinero que vamos a transferir y actualizamos el saldo de la cuenta destino con el dinero que había más el dinero que íbamos a transferir. Y luego, si todo ha ido bien, pues hacemos el commit, confirmamos las operaciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos que las transacciones deben ser atómicas? Pues imaginaos que esta transacción se ejecuta hasta aquí y una vez llegado aquí hay algún problema que hace que no pueda continuar ejecutándose. Pues si estamos en una transacción, como se ejecutan de forma atómica, lo que haría sería descartar los cambios que hay arriba. Y eso es necesario, porque si no lo hiciéramos, las cuentas perderían una cantidad Q de dinero, porque habríamos quitado esa cantidad de la cuenta origen y no la habríamos puesto en la cuenta de destino. Y tendríamos la base de datos en un estado inconsistente. Por lo tanto, deben ser atómicas, consistentes, porque al final de la transacción el dinero que tienen las cuentas corrientes debe ser el mismo, no podemos perder dinero. Deben garantizar el aislamiento, porque aunque haya distintas operaciones concurrentemente accediendo a estas cuentas, pues la operación debe acabar igual. Y por último, deben ser durables, porque si se registran la transacción, si se hace la transferencia, a partir de ese momento, aunque caiga el ordenador donde se ha realizado la operación, debemos poder recuperar esa transferencia, porque ya se ha realizado y los usuarios tienen un comprobante de que ya se ha realizado. ¿De acuerdo? Pues bien, esto es una transacción típica. Bien, pues llegados hasta aquí, hecho el recordatorio, vamos a ver qué implicaciones tiene la gestión de la consistencia en bases de datos distribuidas. Soportar un modelo transaccional ACID, como lo que hemos visto, en entornos distribuidos es muy complejo y puede causar muchos problemas de rendimiento y disponibilidad. Por este motivo, como habéis visto, muchas bases de datos no SQL lo que hacen es dos cosas. O bien promueven no utilizar transacciones, utilizar un sistema donde no haya transacciones, o en el caso de que se tenga que utilizar transacciones, permitir hacerlo, pero de forma controlada y con transacciones simples, es decir, transacciones cortas, que contengan pocas operaciones, porque así evitamos los problemas de rendimiento y de disponibilidad. O, por otro lado, proponer modelos transaccionales alternativos que no sean tan restrictivos como el modelo BASE, que nos permite una disponibilidad más alta a cambio de penalizar la consistencia de la base de datos. ¿De acuerdo? Estas son algunas soluciones que se ofrecen en estos entornos. No obstante, en esta presentación no vamos a centrarnos en estas soluciones. Vamos a ver qué problemas aparecen cuando estamos en un sistema distribuido y vamos a ver cómo pueden resolverse esos problemas. ¿De acuerdo? Veremos básicamente que los problemas que aparecen son dos. Por un lado, la gestión de la concurrencia en entornos distribuidos, es decir, cómo garantizamos que distintos usuarios que ejecutan operaciones de forma concurrente no interfieran. Y luego, la gestión de la recuperación y fiabilidad en entornos distribuidos. Es decir, en un entorno distribuido van a caer nodos, recordar que los nodos son los ordenadores que forman parte de la red distribuida, y van a perderse mensajes. Por lo tanto, tenemos que ver cómo podemos garantizar la atomicidad y la durabilidad de nuestras transacciones en ese entorno donde haya nodos que caigan y haya mensajes que se pierdan. Estos serán los dos principales caballos de batalla con los que vamos a trabajar y de los que vamos a hablar. ¿De acuerdo? Pero antes de ello, comentaremos un poco algunos de los elementos arquitectónicos que tienen los sistemas gestores de base de datos en un entorno distribuido, porque aparecerán en distintos algoritmos o mecanismos que comentemos y para que tengáis el contexto. ¿De acuerdo? Como bien sabéis, un sistema gestor de base de datos tiene una arquitectura de capas para ofrecer un servicio a distintos niveles. Uno de los elementos que contiene esta arquitectura son lo que llamamos el monitor de ejecución distribuido, ¿de acuerdo? Que es el que se encarga de ejecutar las transacciones. Este motor de ejecución distribuido tiene dos componentes, el gestor de transacciones o Transaction Manager, que recibe las operaciones de las aplicaciones o los usuarios y se encarga de ejecutar esas operaciones sobre el sistema y luego devolver los resultados al usuario. Y luego hay otro componente con el que interactúa este gestor de transacciones, que es el scheduler o el planificador, que lo que hace es planificar las diferentes operaciones de una transacción de manera que soporte la concurrencia en el sistema distribuido, ¿no? Cuando un Transaction Manager tiene que hacer una operación sobre un dato que está en el mismo nodo,
pues utiliza el scheduler que tiene en ese nodo. En el caso de que el Transaction Manager deba acceder a datos que están en otro nodo, pues a partir de aquí se podrá comunicar con otros planificadores o schedulers que hay en otros nodos, o bien con otros procesadores de datos, que sea la capa que permite almacenar los datos o acceder a los datos de la base de datos. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando veáis TMSC, pues estamos hablando de estos componentes de aquí. Y luego hay otro componente importante comentar, que es el Local Recovery Manager. En un sistema como este nos vamos a encontrar con fallos. Hay nodos que van a caer y luego van a volver a arrancarse, o bien nodos que se van a desconectar de la red y unos momentos más tarde, minutos, segundos, cuando sea, van a volver a conectarse. Cuando esos nodos se vuelven a conectar o vuelven a levantarse, tenemos que actualizarlos para garantizar que están en un estado consistente, que los datos que tienen son consistentes. El componente que se encarga de hacer esto es el Local Recovery Manager. Y estos componentes, en un sistema distribuido, estarán en cada una de las bases de datos de nuestros nodos. ¿De acuerdo? Por tanto, estos son algunos componentes que nos van a ayudar a gestionar mejor la consistencia de una base de datos distribuidos. Pues bien, llegados hasta aquí, vamos a ver qué implica gestionar la concurrencia de forma distribuida y qué mecanismos utilizamos para ello. Bien, como ya sabéis, podemos utilizar distintos algoritmos, distintos protocolos para gestionar el acceso concurrente a los datos en un sistema gestor de base de datos. De hecho, como bien sabéis, hay los sistemas pesimistas que asumen que van a haber conflictos y utilizan mecanismos para que cuando se identifica un conflicto se anule una transacción para que el sistema continúe estando en un estado consistente. Y los sistemas optimistas que permiten ejecutar las operaciones y en el momento de hacer la confirmación, si ven que hay algún conflicto, pues lo resuelven. ¿De acuerdo? En el caso de los pesimistas, tenemos uno de los protocolos más utilizados, que es el protocolo de bloqueo, donde lo que hace, como bien sabéis, es utilizar bloqueos para las lecturas que son compartidas y bloqueos para las escrituras que son exclusivas. Y con esos bloqueos y con un protocolo de bloqueo de 2 fases se puede garantizar el acceso concurrente a los datos. Bien, ¿qué dificultades entrañan esos procesos de bloqueo cuando estamos en un entorno distribuido? Pues básicamente 2. Ese proceso de bloqueos tiene que gestionarse de alguna manera y puede gestionarse bien de forma centralizada o de forma distribuida. Y luego, como bien sabéis, cuando utilizamos un sistema de bloqueos se pueden dar abrazos mortales o deadlocks. Cuando eso pasa, hay que resolverlos eliminando alguna de las transacciones que provoca ese abrazo mortal. Bien, también en un sistema distribuido hay que ver cómo gestionamos los abrazos mortales, es decir, cómo se detectan. Si se detectan y resuelven de forma centralizada, de forma distribuida o de una forma mixta que llamaremos forma jerárquica. Pues bien, vamos a ver eso, vamos a empezar a ver cómo podemos gestionar los bloqueos en un sistema gestor de base de datos distribuidos. La manera más simple de gestionarlo es mediante una gestión centralizada, es decir, el nodo que recibe una transacción se encarga de planificar todas las operaciones de la transacción y pedir los bloqueos que sean necesarios. ¿De acuerdo? Por tanto, imaginaos que estamos aquí, que este nodo de aquí recibe la transacción y su monitor de transacción será el que coordine todo el proceso. Pedirá los bloqueos a los gestores de transacción de los nodos que participen en la transacción y una vez los tenga concedidos, pues pedirá los datos directamente a los procesadores de datos de esos nodos. Por tanto, ese gestor de transacciones se encarga de pedir los bloqueos y de acceder a los datos de forma centralizada. La ventaja de un sistema como este, que es muy simple de implementar. La desventaja, pues que se pueden producir cuellos de botella porque la distribución de carga no es homogénea y por otro lado podemos tener problemas de disponibilidad porque si este nodo cae, la transacción completa cae. ¿De acuerdo? Por tanto, tiene sus pros y sus contras. La alternativa es hacerlo de forma distribuida. ¿Cómo funcionaría? Pues bien, el nodo que recibe la petición realiza las distintas operaciones. Si los datos están en su nodo, pues realizará la petición de bloqueo en su nodo y la resolverá. Si los datos están en otro nodo,
pues le pedirá a los planificadores de los otros nodos, que forman parte del monitor de transacciones, que hagan la operación. Entonces, ese nodo realizará el bloqueo, accederá a los datos para lectura o escritura según fuera necesario, y una vez tenga el resultado lo devolverá al nodo de coordinación. Por tanto, aquí lo que hacemos es distribuir la carga, distribuir los bloqueos entre los distintos nodos, ¿de acuerdo? Tendremos una distribución de carga mucho más adecuada, tendremos una disponibilidad más alta porque no depende todo del nodo de coordinación, pero en contrapartida es un poco más complejo de implementar que el otro, ¿de acuerdo? Hasta aquí el tema cómo gestionar los bloqueos, no hay más. ¿Cómo gestionar los abrazos mortales? Pues bien, como bien sabéis, los bloqueos nos puede generar abrazos mortales y el sistema gestor de base de datos tiene que garantizar que esos abrazos mortales se detectan y se resuelven para no entrar en un proceso de inanición donde las transacciones se quedan bloqueadas y no pueden continuar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo en las próximas transparencias. Imaginaos que tenemos estas 4 transacciones, T1, T2, T3 y T4, y que tenemos estas dependencias de aquí. T1 debe esperar un bloqueo de T4, T4 espera un bloqueo de T1, T1 de T2 y T2 uno de T3. Con esta información, como bien sabéis, podemos definir un grafo de espera que nos indiquen cada transacción a qué otra transacción está esperando. Y con esto podemos ver si hay algún ciclo. Por ejemplo, aquí vemos que T1 espera a T2, T2 a T3, T3 a T4 y T4 a T1. Si seguimos las flechas vemos que hay un ciclo, por tanto, potencialmente hay un abrazo mortal que deberíamos resolver. Bien. Esto lo tenemos a nivel centralizado, pero si tenemos un entorno distribuido, el tema se complica un poco más. Suponer el ejemplo anterior y que los nodos tenemos 2 nodos, nodo 1 y nodo 2, y que T1 y T2 se ejecutan en el nodo 1 y T3 y T4 se ejecutan en el nodo 2. Si hiciéramos la gestión de abrazos mortales localmente en cada nodo, nos encontraríamos algo como lo que veis aquí. Globalmente está claro que hay un abrazo mortal, pero localmente, como el nodo 1 solo tiene 2 transacciones T1, T2 y el 2 tiene T3 y T4, según los datos locales, en estos nodos no hay abrazos mortales, porque los abrazos mortales están entre transacciones que están en distintos nodos. Por tanto, en este caso, es más complicado detectar y eliminar los abrazos mortales y tiene que hacerse de forma bien centralizada o distribuida. Vamos a ver cómo se realiza esta detección y resolución de abrazos mortales en sistemas distribuidos. La forma más sencilla es hacer una gestión centralizada, es decir, uno de los nodos de la base de datos toma la responsabilidad de detectar y resolver los abrazos mortales. Por tanto, ese nodo es el responsable de mantener el grafo global de esperas que habéis visto de todas las transacciones de la base de datos y cuando detecta algún abrazo mortal, eliminar alguna de las transacciones para que el resto puedan continuar trabajando. Como podéis imaginar, es la mejor opción si utilizamos un sistema de gestión de concurrencias centralizado, porque podríamos utilizar el mismo nodo para las dos cosas. Aquí hay una decisión de diseño que debemos tomar como diseñadores de la base de datos. Como bien podéis imaginar, los nodos locales mantendrán un grafo de dependencias local que deberán enviar al nodo que lo gestiona de forma centralizada. Aquí la pregunta es, ¿con qué frecuencia hay que enviar esos datos? Pues depende. Si lo hacemos de forma muy frecuente, estaremos sobrecargando de mensajes nuestra red, pero detectaremos los abrazos mortales muy rápido. Pero si enviamos los datos con baja frecuencia, es decir, con muy poca frecuencia, lo que haremos es que los abrazos mortales tardarán más en detectarse, podremos tener transacciones bloqueadas durante bastante tiempo, pero en contrapartida tendremos que el tráfico en la red será menor y será más eficiente. Por tanto, en función de esta decisión, pues podremos tener problemas de disponibilidad o provocar cuellos de botella y costes de comunicación elevados en algunos casos. ¿Qué alternativas hay para gestionar de forma distribuida y más eficiente la detección y eliminación de abrazos mortales? Pues bien, hay una que se llama gestión jerárquica, que lo que hace es distribuir esta tarea entre distintos nodos de la base de datos, ¿de acuerdo? Los nodos locales lo que hacen es gestionar su grafo de dependencias local y si detectan localmente
algún abrazo mortal lo resuelven y luego se define una jerarquía de nodos y los nodos locales enviarán sus grafos locales al nodo de la jerarquía automáticamente superior. Este nodo de la jerarquía superior lo que hará será componer el grafo de dependencias en función de los grafos recibidos de los nodos subtipos y obtendrá un grafo que involucra a todos, que será la unión de las dependencias de todos sus subtipos. Por tanto, si hay alguna dependencia entre el nodo 1 y el nodo 2, no se podrá detectar ni en el nodo 1 ni en el 2, pero el nodo 3, al hacer el grafo, la detectaría y la resolvería. ¿De acuerdo? Este es más complicado de implementar, pero reduce el tráfico de red e incrementa la disponibilidad. ¿Verdad? Y luego hay un sistema que es el sistema totalmente distribuido de abrazos mortales. Este es el grafo de dependencias que teníamos. Imaginaos que utilizamos esto. En este sistema lo que hacemos es cada nodo, de forma local, gestiona sus propias dependencias. Y si se detectan dependencias con otros nodos, pues las indica mediante un nodo externo, que aquí hemos llamado E indica las dependencias que tienen sus transacciones con esta transacción externa genérica. ¿De acuerdo? Como habían dependencias entre T2, T3 y T4, T1, con los nodos externos hay una dependencia de salida y otra de entrada, que detecta y dibuja, y el nodo 2 tendría el mismo comportamiento. ¿De acuerdo? En este caso, verían que probablemente hay un abrazo mortal aquí y decidirían eliminar alguna transacción para poder continuar trabajando de forma correcta. ¿De acuerdo? ¿Qué problema hay aquí? Pues que si hay muchas dependencias con nodos externos, vamos a generar mucho tráfico de red y va a ser indeterminado quién elige eliminar qué transacción y nos podemos encontrar que eliminamos más transacciones de la cuenta. Para gestionar esto de forma más eficiente, lo que suelen hacer los sistemas es asignar timestamps a las transacciones y enviar solo las dependencias que son de salida, podríamos decir, que tienen un timestamp posterior. Si hiciéramos esto, pues lo que haríamos sería tener un sistema donde T1 no recibe información de las dependencias de fuera, pero como las dependencias de T2 a T3 son de salida, pues el nodo 2 sí que tendría esta información y podría resolverlo de forma local. Pues bien, hasta aquí cómo gestionar los sistemas de control de concurrencia de bloqueos mediante bloqueos en un entorno distribuido. Vamos a ver ahora cómo gestionar los sistemas de timestamping, es decir, que utilizan marcas de tiempo para detectar posibles interferencias y resolverlas en un sistema distribuido. Como bien sabéis, los protocolos de concurrencia de timestamp utilizan marcas de tiempo para intentar garantizar que las transacciones se ejecutan de forma ordenada y, por tanto, de forma secuencial y serializable. En el caso de que detecten que una transacción puede generar un conflicto, por norma general lo que suelen hacer es reiniciar la transacción, hacer que se reinicie desde cero. ¿No? ¿Cómo se puede gestionar esto a nivel de un sistema gestor de base de datos distribuido? Pues bien, de la siguiente forma. Normalmente hay distintos algoritmos, aquí vamos a explicar el básico, que se llama Basic Timestamp Ordering, y básicamente este algoritmo lo que hace es asignar a cada transacción un timestamp global cuando empieza, una marca de tiempo global, que se forma a partir de una marca de tiempo o de sacada del ordenador donde se ha ejecutado, se ha iniciado la transacción, más un identificador del ordenador para así poder gestionar las diferencias horarias entre distintos nodos. ¿No? Por tanto, cada transacción tiene un timestamp global definido de esta forma. Luego, cada operación de la transacción se le asigna el timestamp de su transacción. ¿De acuerdo? Y luego se define para cada ítem de datos un par de variables, que es el timestamp de lectura y el timestamp de escritura, que indica cuál es el último momento donde ese ítem de datos se ha leído, en el caso del timestamp de lectura, y se ha escrito en el caso del timestamp de escritura. ¿De acuerdo? Con esta información podemos resolver las operaciones de lectura y escritura de la siguiente forma. Por ejemplo, si nos llega una lectura, miramos si el timestamp de la transacción que ha realizado la lectura es menor que el timestamp de la última escritura de ese dato.
Si es así, quiere decir que estamos intentando leer un valor obsoleto. Es decir, que después de que empezara mi transacción hay otra transacción que ha empezado, modificado el valor y ha confirmado. Por tanto, en este caso estaríamos leyendo un valor obsoleto, o bien estaríamos leyendo, si leemos el valor actual, un valor no repetible, podríamos tener interferencias de lecturas no repetibles, por ejemplo, y se rechazaría la transacción. Por tanto, se volvería a ejecutar desde cero. En caso contrario, garantizamos de que no hay conflicto y aceptamos la transacción. Y sea como sea, cuando termina la operación lo que hacemos es actualizar la variable de timestamp de lectura de ese ítem con el timestamp de la transacción. Así indicamos que la última lectura la hemos realizado nosotros. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si hubiera una escritura? Pues bien, si hay una escritura debemos garantizar de que esa escritura se realiza y no hay ninguna operación que se haya posterior que se haya ejecutado, porque si no podríamos llegar a alguna inconsistencia. Por tanto, comprobamos si la fecha, el timestamp de esa escritura es menor que el timestamp de alguna lectura posterior. Si fuera así, tendríamos que rechazar, porque querría decir que si no se hubiera leído un valor posterior incorrecto, o si no se comprueba si el timestamp de escritura es menor que el de la última vez que se escribió ese ítem de datos. Que si es cierto, también es un problema porque quiere decir que una transacción posterior ha actualizado el valor antes que nosotros y si actualizáramos podríamos generar una interferencia. Por tanto, si se cumple alguna de estas condiciones, rechazamos la transacción, hacemos que se vuelva a ejecutar desde cero y en caso contrario aceptamos y actualizamos el valor de timestamp de ese ítem de datos con el que acabamos de realizar. ¿De acuerdo? ¿Qué problema podemos tener aquí? Pues bien, podemos acabar en un caso de inanición, donde una transacción se vaya reiniciando de forma continuada y tarde mucho en poder ejecutarse, ¿de acuerdo? Si es una transacción muy larga, incluso podríamos tener una transacción que se fuera reiniciando de forma indeterminada. Para intentar evitar eso, hay algunos algoritmos conservativos de timestamp que lo que hacen es intentar no ejecutar las operaciones, las transacciones tan pronto como llegan, sino a veces hacer un delay y tenerlas esperando un tiempo para garantizar de que las transacciones se ejecutan una vez que todas las transacciones anteriores se han ejecutado. ¿De acuerdo? Hay distintos algoritmos, distintas variables de algoritmos conservativos. Si queréis más información en el libro de referencia podéis encontrar información al respecto. ¿De acuerdo? Luego tenemos los sistemas optimistas, que como bien sabéis ejecutan las operaciones y si ven que hay un conflicto lo resuelven rechazando, abortando una transacción. Básicamente estos sistemas lo que hacen es identificar las distintas fases de las transacciones y miran qué interferencias hay, qué solapamientos hay entre distintas operaciones a la hora de confirmarlas, entre las diferentes transacciones, perdón, a la hora de confirmarlas y con eso pueden decidir si rechazar unas transacciones u otras. Como es un sistema no se implementa demasiado en los sistemas reales, no lo explicamos en detalle. Ya tenéis más información en el libro de referencia. Y luego tenemos los sistemas de versiones, de múltiples versiones. Los sistemas de múltiples versiones, una mezcla entre los optimistas y los pesimistas, son sistemas que realizan bloqueos, pero realizan bloqueos solo a nivel de escritura. Las operaciones de escritura realizan bloqueos, las de lectura no necesitan bloqueos. Y lo que hacen es generar estos sistemas, para cada transacción de escritura se genera una nueva versión de los datos, una nueva versión asociada al timestamp de esta transacción de forma totalmente transparente al usuario y se realiza un bloqueo en esa versión y luego se va trabajando en esa versión. Cuando hay lectura siempre se leen el último gránulo confirmado y así siempre se leen los últimos valores de la base de datos. Por tanto, la base de datos internamente, para cada dato, tiene un histórico de versiones y tiene los distintos valores que ha tomado con el tiempo. Es un sistema que se utiliza muy mucho en los sistemas gestores de base de datos actualmente. Aquí tenéis algunos ejemplos de sistemas que utilizan SAP HANA, CoppersDB, SQL Server, Oracle, Postgres, etc. Y es un sistema que puede ser costoso a nivel de almacenamiento porque para cada ítem de datos guardamos un histórico
de las distintas versiones, los distintos valores que ha tenido esos datos, pero que puede gestionarse si eliminamos las versiones que no vayan a usarse en el futuro, de manera que podemos purgar versiones antiguas y así no caer en un coste de almacenamiento demasiado alto, ¿no? ¿Cómo funciona este sistema? Pues básicamente cuando tenemos una operación de lectura, lo que hacemos es leer, imaginar que leemos el valor X y aquí tenéis las diferentes versiones de X. Pues si tenemos una lectura, lo que hacemos es leer el último valor confirmado de X, ¿de acuerdo? El valor de este gránulo aquí. Y así siempre obtenemos los valores actualizados más recientemente. Y en el caso de una escritura, pues bien, las escrituras realizan bloqueos, por tanto, dos escrituras a la vez no podrán acceder a la misma base de datos. Y por otro lado, cuando ejecutamos una escritura, el sistema comprueba lo siguiente. Mira a ver si hay alguna lectura de alguna otra transacción que haya leído un valor con un timestamp posterior a la escritura que vamos a hacer. Si es así, estaríamos escribiendo un valor conflictivo porque estaríamos modificando el valor del gránulo antes de que lo leyera esta nueva transacción J. Por tanto, tendríamos una interferencia. Si esto pasa, pues el sistema gestor de base de datos descartaría, rechazaría esta operación de escritura, ¿verdad? Y luego, estos sistemas multiversión se utilizan para lo que se llama aislamiento de instantáneas. Hasta ahora, cuando habéis visto bases de datos centralizadas, habéis visto distintos niveles de aislamiento, donde serializable era el nivel más fuerte. Utilizar un nivel serializable de gestión de transacciones en los sistemas distribuidos se suele considerar demasiado estricto. ¿Por qué? Pues porque un sistema serializable evita que muchas transacciones, que muchas historias puedan existir y, por otro lado, limita la escalabilidad de las bases de datos distribuidas, porque requiere un control de transacciones que si tenemos, por ejemplo, transacciones con lecturas muy largas, puede hacer que algunas historias se eliminen y que el ratio de transacción sea más bajo de lo esperado, ¿de acuerdo? Para evitar estos problemas, aparece un nuevo sistema de aislamiento que se llama el Snapshot Isolation. Para gestionar este nivel de aislamiento se propone una familia de algoritmos. Aquí veremos la simplificación conceptualmente, cómo funciona uno de ellos. Son algoritmos que proveen una consistencia equivalente a serializable o a lectura repetible, según la implementación que escojáis. Básicamente, en estos sistemas, cada transacción que se ejecuta ve una versión, un snapshot consistente de los datos, como pasaba con las bases de datos multiversión. Suele utilizar un sistema multiversión de base, pero puede haber variaciones en qué tipo de escrituras se bloquean o cómo funciona, ¿no? Y hay multitud de sistemas que lo implementan. Dos casos muy particulares, de los cuales hablaremos luego, es Google Spanner y LearnXScale, que son sistemas que lo utilizan con algunas peculiaridades que hacen que sea muy interesante. ¿Y cómo funciona el sistema de aislamiento instantáneas? Pues bien, para las transacciones de escritura, solo las de escritura, se realiza este proceso que veis aquí. La transacción, al iniciarse la transacción de escritura, obtiene un timestamp de inicio, lo que llamamos timestamp beginning, que es este de aquí. La transacción, cuando termina y quiere realizar el commit, obtiene un nuevo timestamp, que llamaremos timestamp de commit, que evidentemente es posterior a los timestamps de inicio y de commit que hay hasta el momento. Una vez en este punto, la transacción acepta siempre y cuando no haya otra transacción, llamaremos T sub J, tal que haya hecho un commit en el tiempo desde que la transacción nuestra se ha ejecutado. Es decir, si desde que nuestra transacción empezó hasta que ha terminado otra transacción ha realizado un commit, pues ahí tendríamos una interferencia y nuestra transacción se cancela. ¿De acuerdo? Si no es así, si no hay ninguna interferencia, pues la transacción acepta y los cambios se hacen visibles a todas las transacciones que empiecen después de este tiempo de aquí, el tiempo de commit. ¿De acuerdo? Este es el funcionamiento
de un sistema de aislamiento de instantáneas. En principio es sencillo. El problema es que si estamos en un sistema distribuido, identificar un snapshot consistente es muy complejo, porque como sabéis, garantizar que todos los nodos de un mismo sistema tienen el timestamp, es decir, el reloj en el mismo momento, es complicado. Y para resolver esto se utiliza una serie de mecanismos que veremos aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo hace estos sistemas para garantizar que las instantáneas, los snapshots son consistentes y por tanto generan historias consistentes? Pues bien, básicamente podemos decir que para que una instantánea sea consistente a nivel de una red de ordenadores se debe cumplir estas tres condiciones de aquí. La primera condición nos dice que si hay dos transacciones dependientes relacionadas, dos transacciones están relacionadas si bien escriben sobre algún ítem común, es decir, alguno de los elementos sobre los que escriben es el mismo, o bien una transacción escribe en un elemento que lee la otra transacción, o bien la otra transacción escribe en un elemento que lee la primera transacción. Por tanto, si hay coincidencia entre algún ítem que se escribe en alguna de estas transacciones, decimos que son dependientes. ¿De acuerdo? Si hay dos transacciones dependientes y la transacción I en el sitio S, por ejemplo, empieza antes de hacer el commit la transacción J en el mismo sitio, es decir, si la transacción I empieza antes que la transacción J haga el commit en un sitio determinado, entonces eso debe pasar así en todos los sitios. ¿De acuerdo? Por otro lado, si dos transacciones son dependientes y una transacción en un sitio determinado hace el commit antes que otra transacción, eso debe ocurrir así en todos los sitios de mi red de ordenadores. ¿De acuerdo? Y luego, si una transacción I en un sitio S realiza el commit antes que la transacción J, ¿de acuerdo? Otra transacción, eso quiere decir que en los otros sitios el commit de la transacción I debe realizarse siempre antes de que la transacción J empiece. ¿De acuerdo? Si eso se cumple, si estas tres condiciones se cumplen para cada par de transacciones que tenemos en nuestra base de datos y para todos los sitios, podremos decir que las instantáneas son globalmente consistentes. ¿De acuerdo? Y un sistema para implementar y comprobar esto de aquí sería este de aquí. Imaginaos que tenemos un sistema gestor de base de datos donde el coordinador recibe una operación, realiza una transacción, ¿de acuerdo? Y a la hora de realizar un commit, quiere comprobar si hay alguna interferencia y puede realizarlo o no. Entonces, para hacerlo, pregunta a cada nodo cuáles son las transacciones concurrentes con esta que está ejecutando él. Y les pasa también el event clock del coordinador. ¿De acuerdo? Cada nodo identificará qué transacciones son dependientes, como hemos visto antes, y le pasará ese conjunto al coordinador. El coordinador recibirá el conjunto de transacciones dependientes de todos los nodos y creará un conjunto global de transacciones concurrentes y lo enviará a cada nodo. ¿De acuerdo? Cada nodo comprobará si se cumplen las dos primeras condiciones que hemos visto antes, es decir, que si en el sitio local hay dos transacciones dependientes, que esto de aquí se cumple y esto de aquí también, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí pueden pasar dos cosas, que se cumple, entonces este nodo actualiza su reloj al reloj al event clock que le ha pasado el coordinador, ¿de acuerdo? Si es más alto que el suyo, si no mantiene el suyo, porque así sincronizarán los relojes los distintos nodos. Y si no, pues igualmente espera que se actualice. Una vez hace esta comprobación, envía el valor de la comprobación al coordinador, el coordinador mira si alguno de los sitios donde se ejecuta alguna de las transacciones dependientes ha contestado con una respuesta negativa. Si alguien ha respondido negativamente, se hace un rollback global, y si todo el mundo ha respondido positivamente, se actualiza el reloj del coordinador con el valor
más alto del reloj de todos los nodos participantes y se envía el commit global a todos los sitios que tengan datos de relevancia, ¿de acuerdo? Datos relacionados. Y entonces cuando los locales reciben el commit global, ejecutan el commit y actualizan su event clock con el máximo de todos. Así, el sistema de commit que se utiliza tanto para garantizar que no hay interferencias en la transacción y aceptarla o rechazarla en función de eso, como para actualizar los relojes de los sistemas de los distintos nodos y así poder garantizar que los relojes van más o menos en línea y luego la comprobación de la consistencia será más sencilla. Ejemplos de sistemas que utilizan aislamiento de instantáneas. Pues bien, uno de ellos es Google Spanner. Google Spanner utiliza un nivel de aislamiento que es similar a serializable, utiliza bloqueos, utiliza multiversión y utiliza un protocolo de commit de 2 fases, como el que veremos posteriormente, y utiliza timestamps para validar las transacciones. La gracia de este sistema es que los timestamps de Google Spanner son reales, es decir, esta base de datos utiliza relojes atómicos y GPS para identificar el tiempo real en todos los sites, en todos los nodos, e identificar que los tiempos están sincronizados. Por tanto, los timestamps que tienen los distintos nodos son los mismos, con un decalaje muy pequeño, pero ese decalaje se tiene en cuenta en los algoritmos de comprobación de transacciones. Y eso permite que se pueda ejecutar un sistema como el que habéis visto. ¿De acuerdo? Y el otro es Len-Scale, que básicamente es un sistema parecido, que utiliza internamente un modelo clave-valor para hacer el almacenaje interno, y el tiempo que utiliza no es un tiempo atómico como el otro, sino que es un tiempo lógico, donde no indica qué hora, qué tiempo hay en cada elemento, sino que indica es un identificador que va creciendo monotónicamente y a la hora de hacer las operaciones de commit y rollback, pues esos relojes van actualizándose y propagándose a nivel de todos los nodos para así poder tener relojes parecidos. Son algunos de los ejemplos más representativos de uso de aislamiento de instantáneas, por si alguien quiere investigar más sobre el tema. Bien, la base de datos distribuida probablemente va a experimentar caídas de red, pérdidas de mensaje, caídas de nodos, etc. El kit es cómo debe comportarse cuando eso ocurre, es decir, cómo gestionamos la recuperación, es decir, que la base de datos pueda recuperarse de estos eventos, y la fiabilidad de las transacciones en entornos con este ambiente tan hostil. Pues bien, tal como hemos dicho, en entornos distribuidos aparece, aparte de todos los tipos de error que podían ocurrir, aparece un nuevo tipo de error, que son fallos en la comunicación. Y eso quiere decir que vamos a tener mensajes que se pierden en la red, vamos a tener problemas de comunicación y eso nos va a generar particiones de red. A veces los distintos nodos de la base de datos van a quedar particionados en 2 subredes porque los mensajes van a perderse y los nodos no van a tener idea de si realmente los otros nodos han caído o si ha habido una partición de red y están las dos subredes trabajando de forma paralela, ¿de acuerdo? Y eso es un problema que vamos a tener que gestionar, ¿de acuerdo? Y para gestionar esto, normalmente se proponen distintos protocolos que buscan garantizar la atomicidad y la durabilidad de las transacciones distribuidas, ¿de acuerdo? De hecho, uno de los principales problemas que tenemos en los entornos distribuidos es confirmar que cuando una transacción acaba, todos los nodos involucrados en la transacción realizan la misma acción. Es decir, si hacemos un commit y ese commit involucra 5 nodos de mi base de datos, que los 5 nodos realicen el commit. Y si hacemos un rollback, lo mismo. ¿De acuerdo? Ese va a ser uno de los objetivos que vamos a buscar. ¿Y qué tipo de protocolos vamos a utilizar para esos fines? Pues bien, por un lado utilizaremos protocolos de commit que nos permitirán abordar el tema que he dicho antes, es decir, cómo ejecutar un commit en una transacción distribuida para garantizar que todos los nodos implicados realizan la confirmación de la transacción.
¿vale? Luego tendremos los protocolos de determinación, que lo que van a hacer es identificar qué debemos hacer con la transacción si ocurre un fallo. Es decir, si un nodo cae, ¿qué hacer con la transacción? Si un mensaje se pierde, ¿qué hacer? ¿De acuerdo? Y estos protocolos podrán ser bloqueantes o no bloqueantes. Serán no bloqueantes cuando, de forma autónoma, cuando haya un error, podamos terminar la transacción o continuar, si tiene sentido, sin esperar que el sitio que haya fallado se recupere. Es decir, si estamos haciendo un commit entre 5 nodos de la base de datos y uno de los nodos no responde, si podemos continuar con el commit o hacer un rollback de forma autónoma, sin esperar a que ese nodo responda, diremos que estamos en un protocolo no bloqueante. En caso contrario, tendremos que esperar a que el nodo que no responde responda para acabar de realizar la transacción y estaríamos en un protocolo bloqueante. Como os podéis imaginar, nos interesan los no bloqueantes. Y luego los protocolos de recuperación, que es decir, cuando un fallo ocurre, ¿qué hacen los sitios donde se ha realizado el fallo? Es decir, si un nodo no recibe mensajes de otros nodos, ¿ese nodo puede decidir qué hacer con la transacción o no? ¿O puede recuperarse de forma autónoma o tiene que esperar que vuelva a tener comunicación para recuperarse? ¿De acuerdo? Y ahí diremos que son independientes o no, si pueden recuperarse de forma autónoma o no. ¿De acuerdo? Hay una implicación que si un protocolo es independiente, entonces normalmente la terminación es no bloqueante. Pero básicamente intentaremos tener protocolos de recuperación independientes y protocolos de terminación no bloqueantes. ¿Vale? Pues bien, dicho esto, vamos a ver el primero de los protocolos que nos permiten hacer un commit de forma distribuida en una base de datos distribuida, que es el protocolo de commit de 2 fases, que se llama. Este protocolo lo que busca es que cuando un gestor de transacciones, un transaction manager, decide hacer un commit, orquestar todo el proceso para que todos los nodos implicados hagan el commit. O si no pueden, realizar el rollback en todos los nodos. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Para hacer eso, se pide a todos los nodos, antes de hacer el commit, que se preparen para el commit, que digan si ha habido alguna interferencia, y si están preparados y no ha habido ninguna interferencia, hace que se vote para el commit, y si todo el mundo vota de que debe confirmarse la transacción, se confirma, y si uno o más nodos votan en contra, se rechaza. ¿De acuerdo? Eso sí, el nodo coordinador siempre debe esperar la respuesta de todos los nodos para saber si la transacción se ha aceptado convenientemente o se ha rechazado convenientemente. Porque si no tuviera respuesta de algún nodo, no tendría la garantía de que el commit se ha realizado correctamente y por tanto no podría continuar. Vamos a ver con un ejemplo de estados aquí a la derecha cómo funciona el protocolo de commit de 2 fases. ¿De acuerdo? A la izquierda tenemos el coordinador, el nodo coordinador. A la derecha tendríamos los nodos participantes. Bien, cuando termina la transacción, si todo parece que ha ido bien, el coordinador empieza el proceso de commit. Y para ello empieza en un estado inicial, escribe en su log interno empiezo el commit y envía un mensaje a todos los nodos involucrados en esa transacción diciendo prepárate. Y se queda esperando su respuesta. ¿De acuerdo? Los nodos involucrados reciben el mensaje de preparación y miran si están listos para hacer el commit o no. Quizá han encontrado alguna interferencia, han tenido algún problema. Si es así y no están listos, dicen no puedo confirmar. Escribe un abort en su log y unilateralmente aborta la transacción. Lo puede hacer unilateralmente porque el nodo principal, cuando reciba su mensaje, como ya hay un nodo que ha dicho que no puede confirmar, ya empezaría el proceso para hacer el rollback. ¿De acuerdo? Imaginemos que no es así, que el nodo participante dice que está listo para hacer el commit. Escribe un estoy listo, write ready, en el log interno y envía la votación de commit al coordinador. El coordinador recibe su votación de commit y tiene que esperar a que todos los nodos contesten. Una vez todos los nodos participantes contestan, el coordinador dice, vale, ya tengo todas las respuestas. ¿Qué puede haber pasado? Que alguno de ellos me haya dicho que no está preparado. Entonces, abortamos la transacción, escribo un abort en el log de la base de datos
y me voy a un proceso abort. Y envío un mensaje a todos los nodos, menos el que ha abortado, porque ese ya no está escuchando, diciendo, hey, abortamos, que alguna cosa no ha ido bien. ¿De acuerdo? Y me quedo esperando a que me digan que han podido abortar la transacción. El nodo, si recibe un abortar, escribe un abort en el log de la base de datos y aborta la transacción y envía el acknowledge al nodo principal. El coordinador, cuando recibe todas las confirmaciones, todos los acknowledge de que ha podido abortar, pues escribe el end of transaction en el log y termina la transacción con un rollback. ¿De acuerdo? Imaginaos que ese no es el caso, que todo el mundo ha dicho que está preparado. Pues bien, si todo el mundo está preparado, el coordinador escribe en el log, vamos a hacer el commit, y envía un mensaje a todos los nodos diciendo, todo el mundo estaba listo, haced el commit. Los nodos reciben este mensaje, escriben el commit en el fichero de log, confirman de que han hecho el commit y cierran su transacción. El coordinador espera a que todos los nodos confirmen antes de tener garantía de que todos los nodos tienen un valor consistente y luego termina la transacción. ¿De acuerdo? Algunos elementos a considerar importantes. Fijaos que el coordinador siempre tiene que esperar el voto de todos los nodos para cerrar una transacción, ya sea mediante un abort o un commit. Por tanto, si algún nodo de estos cae, hasta que este nodo no vuelva a estar operativo, ahora veremos, hay otras alternativas, el coordinador no podrá cerrar la transacción y estará aquí bloqueado hasta que termine. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, ¿de qué manera se puede realizar esto? Estamos en una base de datos distribuida. Esta sería una manera de realizarlo, que sería lo que llamamos una manera centralizada de hacerlo, que es esta de aquí. El coordinador envía un mensaje de preparaos a todos los participantes informan que están preparados al coordinador y una vez preparados, el coordinador les envía en la segunda fase un mensaje para que hagan el commit y confirman de que lo han hecho. ¿De acuerdo? Pero hay otras alternativas. Este sistema funciona bien, pero puede ser un cuello de botella en algunos casos. Podríamos tener un sistema lineal como el que veis abajo, donde el coordinador envía el mensaje, enviamos los mensajes en serie a un participante para que se prepare, el participante envía el mensaje de preparación al siguiente participante y así, y cuando el último participante recibe el mensaje de preparación, dice, vale, ya estoy listo, voto si quiero hacer el commit o no. Y se va propagando hasta llegar al coordinador. Cuando el coordinador recibe el mensaje este de aquí, recibe este mensaje más las concatenaciones de este y sabe si puede aceptar o no puede aceptar. ¿De acuerdo? Y luego otra alternativa es la distribuida que veis aquí. El coordinador indica a los participantes que se preparen, les indica la lista de participantes que están involucrados en la transacción y cada participante contesta diciendo si quiere hacer un commit o no a todos los nodos, coordinador y al resto de participantes. Así cada uno de los participantes, cuando reciba todas las confirmaciones de todos los nodos, podrá terminar la transacción de forma unilateral. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Este, por ejemplo, genera más tráfico de red, pero puede ser más eficiente en algunos casos, sobre todo si estamos en bases de datos paralelas donde la distancia entre nodos es muy baja. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta aquí? Bien. Pero ¿qué pasa si hay errores de comunicación? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay errores de comunicación en el nodo coordinador? Pues bien, pueden pasar varias cosas. Imaginaos que ahí en el inicial no importa, porque los mensajes son de salida, pero imaginar que el coordinador envía el mensaje de preparaos a los nodos participantes y recibe mensajes de todos los participantes menos de uno de ellos. ¿Qué tiene que hacer? Pues el coordinador está bloqueado aquí y no puede hacer un commit de forma unilateral, porque quizá el participante del que no ha recibido un mensaje había enviado un abort y lo hemos perdido. Por tanto, no tiene garantía que ese participante haya enviado un commit o no. Por tanto, aquí
puede hacer dos cosas. O puede quedar bloqueado hasta recibir el mensaje y enviarle mensajes posteriores diciendo, hey, estoy esperando tu mensaje, dime si estás preparado o no. O podría de forma unilateral, si ve que no tiene respuesta de ese nodo, pues hacer un rollback y abortar y informar a los otros nodos de que ha abortado. ¿De acuerdo? Porque el otro nodo, como aún no ha hecho la votación de commit, seguro no continuará a partir de ahí. ¿Ok? ¿Y qué pasa si cuando está en el estado abort o commit, es decir, cuando ha recibido información de que alguien aborte o de que todo el mundo está de acuerdo y envía el mensaje, por ejemplo, de commit a todos y está esperando que todos digan, ya está, ya ha hecho el commit? ¿Qué pasa si no recibe algún mensaje aquí? Pues no puede continuar, porque si no tiene la garantía de que todos los nodos participantes han escrito el valor correcto en su log, en su base de datos local, no puedo garantizar que la transacción ha terminado consistentemente y por lo tanto se queda bloqueado ahí hasta que los nodos que estén pendientes de enviar el mensaje envíen el mensaje de confirmación. ¿De acuerdo? Por tanto, ya podemos ver que es bloqueante. ¿Y qué pasaría si los errores ocurren en los nodos participantes? Pues bien, si tiene un problema en el estado inicial, es decir, el participante está esperando, ha realizado todas las operaciones de la transacción y está esperando que le envíe el nodo coordinador un mensaje diciendo, hey, empezamos el commit y este mensaje no llega, pues aquí, si pasa mucho tiempo, el participante podría decir, voy a asumir que el nodo coordinador ha tenido un problema y descartar la transacción de forma unilateral, abortar de forma unilateral. ¿De acuerdo? Pero si está en el estado de ready, es decir, ha recibido el mensaje diciendo prepárate y ha dicho estoy preparado y por mí podemos hacer un commit y está esperando que le diga el coordinador si hacen el commit o no, es decir, si todos están de acuerdo o no. Si está en este caso y no recibe el mensaje del coordinador, no puede hacer nada porque no sabe si se va a realizar el commit o no y está aquí bloqueado hasta que el coordinador continúe. ¿De acuerdo? Por tanto, podéis ver que el protocolo de commit de dos fases funciona correctamente, nos permite garantizar que todos los nodos hacen el commit o hacen el rollback, pero es bloqueante. Hay estados donde, por sí solos, si hay una caída de red, los nodos no pueden continuar, quedan bloqueados ahí hasta que el nodo que no está contestando, no está enviando mensajes, vuelva a estar en línea. ¿De acuerdo? No lo demostraremos, pero tampoco permite recuperarse de forma independiente. Si alguien quiere más información, en el libro de referencia podéis encontrar información al respecto, ¿no? Para resolver ese problema aparece el protocolo de commit de 3 fases, ¿de acuerdo? Que en este caso lo que hace es proveer un protocolo que no es bloqueante y para hacerlo añade un estado de pre-commit antes del commit. Y así garantizamos que si está en un nodo de estos podemos determinar si algún nodo ha contestado abort o no y a partir de aquí podríamos continuar sin bloquear el sistema. No obstante, este sistema no se ha llevado a la práctica de forma general porque requiere gran cantidad de mensajes, tiene una latencia muy alta y requiere una gran cantidad de escrituras a disco. Y hay otros sistemas que permiten hacerlo de forma más eficiente, como veremos un poco más tarde. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que hay el de dos fases, el de tres fases, que garantiza el bloqueo del de dos. Llegados hasta aquí, vamos a hacer un paréntesis para hablar del tema de las particiones de red y para poner sobre la mesa qué implica y cómo podemos gestionarlas parcialmente. ¿De acuerdo? Como hemos dicho antes, debido a errores de la red, la base de datos distribuida puede particionarse. Podría pasar lo que veis aquí a la derecha. Imaginar que tenemos esta base de datos distribuida y los mensajes entre el nodo 4 y 3 y entre 5, 1 y 2 no llegan y se crean dos particiones. ¿De acuerdo? Pues en este caso tendríamos dos particiones o subredes que pueden trabajar de forma paralela. O podríamos identificar que se ha creado una partición y que una trabaje y la otra no. ¿De acuerdo? Si tenemos una partición simple, podemos utilizar algún protocolo no bloqueante. Ahora bien, si tenemos particiones múltiples, es decir, particiones que nos generen más de dos particiones, la redundancia, pues aquí sí que está demostrado
que no hay protocolos no bloqueantes que den soporte a la gestión de commits en ese entorno, ¿no? Dicho esto, si tenemos una partición, ¿qué podemos hacer? Pues bien, podemos continuar trabajando sin problema en todas las particiones que tengamos. Eso nos garantizará una disponibilidad muy alta, pero tendremos inconsistencia, y cuando los nodos vuelvan a estar conectados nos encontraremos con datos inconsistentes que tendremos que resolver. O luego, otra opción que tenemos es, de acuerdo, detectamos que ha habido una partición, vamos a identificar una de las particiones con la que queremos continuar trabajando, y las otras, de momento, no las dejamos inaccesibles y continuamos trabajando con una partición, y cuando volvamos a tener conexiones ya sincronizaremos la base de datos y continuaremos normalmente, ¿vale? Es otra opción. Si estamos en esta segunda opción, el kit es cómo determinamos qué partición mantenemos, qué partición debe continuar trabajando. Pues bien, aquí es simple, podemos hacerlo de dos maneras. O bien, si utilizamos una arquitectura centralizada, por ejemplo, si utilizamos una arquitectura como la que hemos visto de gestión de transacciones centralizada, donde el Transaction Manager se centraliza en uno de los nodos. En este caso, la partición que tenga el nodo que gestiona las transacciones es la partición que va a continuar funcionando, que tiene el nodo central, ¿de acuerdo? Si no, podemos utilizar técnicas de quórums, donde podemos ver qué partición tiene la mayoría de los nodos, y la que tiene la mayoría de los nodos puede continuar funcionando y la que no. ¿Verdad? Estas son las dos alternativas. Llegados hasta aquí, es interesante comentar un algoritmo nuevo, que es un protocolo, una familia de algoritmos nuevos, que es el protocolo de consensos Paxos. De hecho, hemos hablado de cómo el protocolo de commit de 2 fases y 3 fases nos permiten consensuar una operación de commit entre los distintos nodos involucrados en una transacción, y luego cómo podemos gestionar las particiones. ¿De acuerdo? El hecho de el protocolo commit de 2 y 3 fases no es nada más que un algoritmo de consenso, donde proponemos realizar un commit e intentamos ver si hay consenso entre todos los nodos participantes sobre si el commit puede realizarse o no. En sistemas distribuidos en una familia de algoritmos, que se denominan Paxos, que están enfocados a llegar a un consenso de forma distribuida. Y este conjunto de algoritmos ha sido adaptado en las bases de datos distribuidas para gestionar, entre otras cosas, los protocolos de commit. De hecho, el protocolo de commit de 2 y 3 fases puede verse como un caso particular de Paxos. Por tanto, muchos sistemas gestores de base de datos distribuidos os encontraréis un algoritmo de Paxos para gestionar las transacciones de la base de datos. Por ello es importante que veamos cómo es y cómo funciona, ¿no? Dicho esto, ¿cómo funcionan los algoritmos de Paxos? Pues bien, es una familia de algoritmos donde hay distintas variantes, pero básicamente el funcionamiento principal es el siguiente. Los nodos pueden tomar 3 roles. El rol de proposer, que es quien recomienda una decisión a consensuar. En el caso del protocolo de commit de 2 fases, proposer es el transaction manager, el que propone aceptar el commit. El acceptor, que son los que deciden si aceptan o no la propuesta realizada. En este caso serían los nodos participantes. Y el learner, que preguntan sobre una decisión tomada en el pasado, es decir, preguntan cuál es el valor sobre el cual se hizo un commit, por ejemplo. Evidentemente, los nodos pueden jugar más de un rol, ¿de acuerdo? Si la mayoría funciona por quórum, si la mayoría de los acceptors de estos de aquí están de acuerdo con una decisión, pues se hace un consenso y el consenso es persistente, ¿de acuerdo? Y es importante que sepamos cuál es esa mayoría, es decir, cuál es el número a partir del cual, una vez hayan contestado, damos el valor por válido. Bien, vamos a ver cómo funciona, mediante este breve ejemplo, el protocolo de Paxos, así por encima. Básicamente, simularemos un comportamiento parecido al del protocolo de commit de 2 fases. Imaginamos que tenemos un proposer, que en nuestro caso sería el transaction manager o líder, y distintos acceptors, que en este caso serían los nodos que han participado, que participan en una transacción, ¿verdad? El proposer quiere empezar a realizar el proceso de commit o un consenso, y envía un mensaje a todos los acceptors diciendo que se preparen.
y en ese mensaje va un identificador que permite identificar la votación. Para cada votación, como las votaciones se pueden repetir más adelante, pues se indicará un número que identificará esa votación, y ese número será monotónico creciente, de manera que si hacemos votaciones nuevas del mismo tipo en el futuro, tendrá un valor superior. ¿De acuerdo? Podríamos ver este valor como un timestamp para hacerlo fácil. ¿Vale? Entonces, los distintos acceptors recibirán este mensaje. Aquí pueden pasar distintas cosas. Imaginemos que un acceptor no ha hecho ninguna votación respecto a este tipo antes. Pero en este caso, registra en su log "me preparo para esta votación" y le da el acknowledge, le da el OK al proposer. Imaginar que otro acceptor ha aceptado un valor anterior en una votación de este tipo y que ese valor anterior tiene un número de votación menor al que le han pasado. En este caso, el nodo diría, vale, acepto la nueva votación, pero ten en cuenta que en el pasado, con este identificador, ya consensuamos este valor de aquí. ¿De acuerdo? ¿O qué podría pasar también? Imaginemos que algún acceptor pudiese tener una votación previa con un valor de votación posterior a este. Eso quiere decir que esta votación es obsoleta y directamente ignoraría el mensaje. ¿Vale? Pero supongamos que este no es el caso. Que la gente va contestando y el proposer va recibiendo los mensajes. A la que el proposer reciba una mayoría de mensajes, es decir, si son 10 acceptors, a la que tiene 6 respuestas, puede continuar, puede proseguir. Por lo tanto, aquí no es bloqueante. Imaginamos que recibe 6 respuestas, decide continuar y envía el resultado a la votación. ¿De acuerdo? Aquí pueden pasar dos cosas. Si todo el mundo ha respondido acknowledge, no hay votaciones previas, el proposer envía un mensaje diciendo, vale, el valor confirmado, el valor correcto es este de aquí. Y el número de votación es el que os pasé. ¿De acuerdo? Entonces, todos los acceptors reciben el mensaje y se preguntan, si el número de votación que me pasó es igual a este que me ha pasado, quiere decir que es la misma votación, por lo tanto, registro el mensaje. Registraría el valor y terminaría la transacción, si no, ignora. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasaría si a algún acceptor le ha pasado un valor antiguo, anterior, de una votación anterior? Pues lo que querrá el proposer es que todos los nodos participantes tengan el mismo valor de votaciones de la votación anterior. Y luego, si acaso, se podrá volver a hacer el commit de nuevo. En este caso, enviará el mensaje diciendo, registrar este mensaje, el número de votación es el número de votación que os había pasado y el valor, en este caso, será el último valor confirmado que teníamos, que es este de aquí. En este caso, como el número de votación es el mismo, la gente, los acceptors, cogerían y registrarían este valor como válido. ¿De acuerdo? ¿Por qué las votaciones y los sistemas donde ignoran no ignoran? Porque este es un sistema, el Paxos por defecto es un sistema peer-to-peer donde pueden haber distintos proposers y distintos acceptors. Entonces podríamos tener un sistema distribuido y replicado utilizando un sistema como estos para hacer la aceptación de los protocolos de commit, por ejemplo. ¿Verdad? Pues bien, hasta aquí lo que queríamos explicaros. Ha sido un tema denso, pero básicamente queríamos que tuvierais las ideas, los conceptos básicos de qué implica garantizar la consistencia en una base de datos distribuida, qué problemas aparecen y cuáles son los protocolos y los mecanismos para gestionar y solucionar esos problemas. Y qué problemas de los que hay son irresolubles y no. Básicamente espero que toda esta información haya servido para que entendáis mejor cómo funcionan las bases de datos distribuidas y para que entendáis mejor algunas limitaciones en cuanto a consistencia y disponibilidad que existen en algunos tipos de bases de datos. Que tengáis un buen día.